Muchísimas gracias, Malenka, por esta entrevista y gracias por acercarnos más acerca de tu nueva novela. Y A voy a ti. empezar lanzándote una pregunta que no sé si tendrás razón o no, pero, por ejemplo, cuando tienen a una de las víctimas dentro del túnel, aparece una imagen descolorida de un cartel electoral y en ese cartel pone la voz de los sin voz, escrito en letras negras bajo un tipo gordo con bigote que lleva más de 30 años muerto. ¿Has ido dejando esas migas de pan a propósito para los lectores antes de saber todo? ¿O me fijé porque me llamó la atención en algo? Porque tu libro también En, habla sobre estos silencios. en parte sí, pero es que realmente en esa estación de metro abandonado existen esos carteles y está tal cual lo he narrado. Pero es parte del guiño que se va añadiendo a la historia para que la gente pues vaya enlazando las miguitas, ¿no? de pan, como digo yo, que vamos dejando por el camino. Sí. Ujú. También esto tenemos algo, una conversación, tenemos sin decir nada entre Andreu y Yuk. Y el pensamiento de Yu que dice, hace más de 10 años que conozco a este hombre y apenas sé nada de su vida personal. ¿Crees que en la novela ninguno sabe de la vida personal de nadie, sino es el lector el que como un personaje indiscreto somos los que estamos conociendo más de la vida personal de todos ellos? Claro, es que estamos moviéndonos en un ambiente de gente que está bastante obsesionada con el trabajo y es gente muy imperfecta. Entonces, les cuesta muchísimo unificar la confianza personal con sus compañeros por mucho tiempo que estén trabajando juntos, ¿no? Es una de las características, por ejemplo, del personaje principal de Andreu Martí. Entonces, es cierto que nosotros los que visionamos estas vidas desde arriba, como digo yo, desde lo alto, podemos ver detalles que ellos no conocen y juzgarlos o evaluar su temperamento, su manera de funcionar, incluso sus cagadas, desde nuestra opinión, ¿no? Acerca de que están absorbidos en el trabajo, ¿crees también que la soledad que todos los personajes tienen a sus espaldas, porque todos de algún modo u otro están más centrados en el trabajo que en crear relaciones, sino que ese silencio es un personaje que en un principio no sabemos que es un personaje, pero luego se hace como más latente, como más... Sí, porque además, mira, uno de los personajes, que es Irano, lo deja muy claro. Es importante aprender a estar solo, pero si esa soledad la escoges tú. Entonces yo creo que todos los personajes tienen una parte de soledad que no quieren, aunque crean que la quieren. Y entonces ahí nos movemos, ¿no? Con esa forma de vivir en la cual ellos se sienten cómodos con su independencia, quieren estar solos, pero por otra parte lo sufren. Y se ve esa guerra moral que tienen con respecto a la soledad y a no saber estar solos. Hablando que tenía aquí algo de Irano, que es uno de mis personajes favoritos, pero porque Yuri Arano para mí es dentro de los que sí sabemos que ha tenido relaciones, sí sabemos que de dónde viene, hacia dónde va, pero es el personaje que se atreve sin tener tanta camaradería con Andreu de decirle las cosas a la cara. Claro, porque él viene de una cultura totalmente distinta. Irán es una persona que se mueve en la soledad con muchísima mayor facilidad que el resto, ¿no? Porque nosotros como occidentales estamos educados y estamos acostumbrados a un entorno mucho más íntimo, ¿no? Y más cercano. Y él es una persona que es muy observador y es mucho más consecuente con la realidad. Y no le cuesta decir las cosas porque
es mucho más sincero de lo que podemos, bueno, pueden ser los personajes que están ahí, ¿no? Y se nota el choque cultural, lo bueno y lo malo. Hablando de ese choque cultural, tenemos otra parte que me ha dejado, yo creo que más tocada que la parte en España, sino la parte que sucede en Japón con Haruka, Sogo, Kana, eh, y lo que, digamos, este personaje, el personaje de Haruka, porque el resto de sus amigos no piden ayuda. Ellos piensan que algo está mal, algo escuchan sin desvelar nada, pero Haruka es el único personaje viniendo de una cultura como es la japonesa, donde hay muchos suicidios, donde el silencio y se trabaja mucho, pero es el único personaje que pide ayuda y es algo que no sé si me equivocaré, que a contraposición de otro personaje en España que no vamos a desvelar, uno pide ayuda a su manera, la otra también, o sea, que has querido como unir a estos dos personajes de diferente modo, en diferentes tiempos. Una no es una venganza, la otra es algo más aterrador. ¿Has querido hacerlo o es que yo ya estoy con el cascabel? A ver, los personajes que pertenecen a la parte, a la facción, como digo yo, de Tokio, son personajes con una cultura de soledad muy potente, pero es la realidad que existe allí, ¿vale? Allí la gente está obsesionada con su trabajo eh, y es una obsesión para cumplir. Si ellos no cumplen, están decepcionando no solamente a sus jefes, sino a su entorno y a sus compañeros. Tienen una educación en cuanto a la implicación laboral muy diferente a la que vivimos nosotros aquí en España o en el mundo occidental en general. Entonces se ve que no solamente esa parte es muy distinta a la nuestra, sino que ellos están acostumbrados a sufrir los problemas sin comunicárselo a los demás porque consideran que es una manera de molestar que llevan muy arraigado, ¿no? En su forma de vivir. Aquí no pasa lo mismo, aquí tenemos un problema y como mucho nos podemos callar, pero siempre vamos a pedir ayuda o vamos a pedir opinión o vamos a pedir un apoyo moral a un amigo, a un padre, a una madre o a un hermano o una pareja. Allí es muy difícil que lo hagan porque existe el no quiero molestar. Entonces es donde se ve en las dos historias la diferencia que hay entre unos personajes y otros. Y es como, ¿qué manera de conectar tiene? Pues quizá porque aquí las personas que están viviendo, que pertenecen a la misma cultura, los japoneses, pues se unen de alguna manera, aunque luego cogen mucho de la parte occidental de aquí. Pero sí que es cierto que hay una gran diferencia porque allí es no molestar y hay muchísima desesperación en el fondo que no pueden solucionar. Hablando, Mm. me has dado la clave de una pregunta y es, todo sucede en torno a lo tradicional, a la cultura japonesa. También tenemos la parte que es de ordenadores, de móviles, pero toda la clave eh, es, digamos, unas máscaras, unas fotos, o sea, es algo tradicional, algo, digamos, nostálgico. ¿Y cómo has unido también esas dos? A ver, aquí el centro es las máscaras, no. Existe un asesino que mata y que deja a los muertos con una máscara tradicional de teatro, no. Eh, la máscara tradicional no, que hay muchos tipos, ocultaban antiguamente el rostro del actor y en ese momento la persona podía ser quien quisiera ser. Entonces, esa, ¿cómo decirlo? Esa parte tradicional de que yo solo necesito una máscara para ser quien quiera ser, esa parte espiritual de Japón que existe y es muy potente, relacionado todo con la creencia sintoísta de que todo lo que hay alrededor nuestro, la naturaleza, en el entorno,
tiene una parte espiritual, tiene algo que existe, que está vivo y que hay que respetar, que también genera un modo de vida desde el punto de vista del respeto, que es importantísimo para ellos, se mezcla en esta historia, ¿no? Y crea pues esta parte atávica y espiritual que vemos a lo largo de todo el libro, ¿no? Que no sabes qué es real y Sí. qué no es real, qué es lo que provoca la mente. De hecho, cuando leía el libro te sugestiona mucho, te sugestiona porque oías el cascabel, o sea, el personaje oía el cascabel y tú lo oías con él de algún modo y decías, ¿por dónde va a salir ese cascabel? ¿Qué es ese cascabel? Y no Y sabes. sobre todo, y sobre todo que escucha un cascabel y el lector piensa, ¿realmente lo está escuchando porque existe? ¿O ya este tipo o esta mujer está flipada o está sugestionada o está muerta de miedo y está escuchando lo que no es? Entonces, por eso me gusta la idea de que el propio lector esté paranoiado con las posibilidades reales de lo que está leyendo, ¿no? Y que saque sus propias conclusiones. A Mm. mí hay otro personaje que, siendo un personaje real, de carne y hueso, digamos, parece incluso el más centrado, el que menos problemas tiene, que es Elda Ferré, que se consideraba una buena periodista, aunque le gustaba más el nómada de la información. Un personaje que parece el más real, menos atormentado, pero también hay algo que me llamó la atención de ella, es que en ocasiones tiene algún remordimiento, sobre todo cuando la información que pasa afecta a inocentes. Después de este caso y de todo lo que ha ocurrido, ¿seguirá siendo esta nómada de la información? ¿Seguirá pensándose sin meterse en la boca del zorro en este caso? Mira, Elda es una chica bloguera, periodista, kamikaze. Es una tipa con carácter, es una chica que sabe lo que quiere, lo que no quiere lo tiene un poco menos claro, pero lo sabe perfectamente por dónde ir y si hay una pared va a entrar por ella. Es un personaje femenino súper fuerte. Pero claro, la parte de ella positiva también se mezcla con que es una persona sugestionable porque es puro fuego, ¿no? Entonces es un toque muy vivaracho entre todos los personajes, ¿no? Porque se junta con el personaje principal, que es Andreu Martí, que es el típico policía, borde, frío y que no cree en nada. Entonces, pues claro, lógicamente hacen una pareja que a mí me fascinó y que fui desarrollando con más fuerza porque Elda es una mujer que yo creo que después de todo lo que ha vivido, y lo vamos a dejar así, va a dudar un poquito de todo, ¿vale? Y eso que es una persona que es muy analítica y es cierto que ella tiene remordimientos porque llega a un punto en que es verdad, cuando tú eres periodista, cuando tú tienes que salir a la calle a dar una noticia, te das cuenta que también hay momentos en los cuales tienes que decir hasta dónde voy a llegar, aunque a ella le cuesta parar. Pero bueno, sí que es cierto que con todo esto Elda pues tendrá que barajar cómo seguir la vida periodística en adelante. Mm. El otro personaje femenino es Cora, que a mí Cora me ha enamorado, pero porque, por ejemplo, cuando estaba haciendo unas preguntas al marido de una de las víctimas, ella como sabe cuándo tomarse su tiempo para volver a preguntar, aunque ella no tenga ese tiempo, aunque ella quiera saber las respuestas. Y el resto de personajes, yo creo que quieren saber las respuestas ya y se obcecan por ello, pero ella es la única que tiene esa paciencia de decir, Sí, eh, necesito que recuerde, necesito darle su espacio, su tiempo y mira, Cora es un personaje femenino que es justo lo contrario a Ella. Cora es una mujer fuerte, pero es una mujer reflexiva y muy analítica. Es una persona que es tranquila, que sabe esperar y que sabe analizar todo lo que le pasa. De hecho, cuando le pasan ciertas cosas sentimentales, Cora le cuesta saber gestionarlo, ¿no? Porque claro, es algo que le saca de su entorno seguro. Entonces, a Cora le pasa lo mismo que a Andreu Martín como policía, que tienen una vida muy centrada en el mundo de laboral, pero Cora es mucho más sensata y más sensible que Andreu.
y ella va a tener también pues su batalla moral con respecto a toda la situación, ¿no? De hecho, es la que más analiza las situaciones que ve, aunque sean surrealistas, hay momentos graciosos, con Andreu, con Irano, que se encuentra con una situación que dice, vamos a ver, me dan ganas de matarlos, pero voy a analizar esto que estoy viendo que no tiene sentido, ¿no? Nos da muy buenos momentos, Cora, también, sí. Mm. Andreu y las emociones. Andreu es ese tipo de personas en el que no es capaz de gestionar las emociones también por su pasado. Pero ahora mismo, si le pudieses definir con una emoción, ¿cuál sería después de todo lo que ha vivido? Noble. Andreu es noble y cuando por fin se fía de alguien que le cuesta mucho, va a muerte. El problema que tiene Andreu es que no lo demuestra. Quiero decir, la gente que no demuestra las emociones no significa que no las sienta. Y Andreu lo siente y lo vamos a ir viendo cómo lleva él su ruptura sentimental, cómo lleva él su amistad con el comisario, que en el fondo lo aprecia y lo adora y lo vemos, y cómo lleva él su amistad con Irano, que no tiene nada que ver con él, pero aguanta carros y carretas. Pero yo creo que es nobleza lo que le caracteriza a él en el fondo. Sí. El personaje de Arlette es un personaje que aparece al principio, luego cobra fuerza por algo que sabemos y después también, o sea, es un personaje que está presente, no está presente, o sea, intermitentemente, pero hay algo que me ha gustado mucho y es eh, lo que le gustaba a Andreu de ella es que tenía despistes, pero que con el tiempo a él le gustaban. Y Arlette es la parte que conecta al personaje principal, a Andreu, con la humanidad. Y él se fue dando cuenta cuando rompe la relación con ella. Empieza la historia con una ruptura, lo vamos a ver, ¿no? Bueno, sabemos que no están juntos, pero sigue queriéndola y se da cuenta de lo que tenía con ella o lo que le ayudaba cuando va viendo su vida sin ella. Y será un tema que también el lector va a poder conocer cuando lea la historia, ¿no? Que es la parte de Arlette que corresponde a lo que nos permite saber de Andreu. Arlette es un personaje que nos va a seguir mostrando cosas del personaje principal de Andreu. también vemos a Andreu en un primer momento sin saber, cuando no sabíamos lo del pedrasta, pero cuando se sabe lo de Arlet, como él mm, decimos, uy, este personaje es de los que estalla y se lleva por delante a cualquiera. Sí. Andreu es cafre, porque a mí me gusta mucho demostrar en los personajes que no son perfectos. Y realmente Andreu no hay por dónde cogerlo inicialmente, pero se le coge cariño y se le quiere. Entonces es importante también que nuestros personajes, las luces y las sombras que tienen, es lo que nos atrapa de ellos, ¿no? Que son, que meten la pata, que son desastrosos para muchas cosas, que la vuelven a cagar cuando intentan hacerlo bien. Y que no todo funciona a la perfección, ¿no? Como a veces esperamos de los personajes que buscan una perfección cuando tienen que solucionar. Hay cosas que no solucionan porque no son capaces. Y con Andreu pasa lo mismo. Tiene mucha impulsividad, arranca y no para, le tienen que parar. Y entonces, bueno, yo creo que es parte de lo que hace que te guste un personaje, ¿no? Que dices tú, "Uf, madre mía, lo compro así, pero bueno, cuidado como lo compro." Sí. Y también compro la novela porque tenemos, por un lado, a la policía, también a los personajes como los abogados, Arleta, Irano, la parte de Japón, pero también tenemos a malos, malísimos, que ponemos rostro, ponemos nombre y que aunque sea un seudónimo, utilice seudónimo, pero digamos que en otras novelas nos cuesta mucho saber que esa persona tiene nombre, cómo se llama el nombre, y en esta novela me ha gustado mucho ponerle nombre, saber cómo es, saber qué hace. Sí, los personajes antagónicos, que no tienen por qué ser bueno, pues, no tienen por qué ser, bueno, pues eso, poco.
poco, que no se, que se pueden intuir más o menos en una historia, estos realmente salen y sabemos perfectamente por dónde van, por dónde no van, porque también vamos conociendo su historia y vamos viendo sus intenciones. Entonces, claro, lógicamente hay tres personajes ahí que van a ser nuestros antagónicos, que también tienen una historia y también vamos a ir viendo cómo van evolucionando y van armando una historia que nos va a dejar pues con bastantes dudas a lo largo de la novela. Y son parte de esta historia, ¿no? Los tres personajes que aparecen ahí malotes. Y a mí me gustan, a mí es que me encanta trabajar con los personajes malos, porque en el fondo son mis buenos también y alimentan mucho la historia, sí. Otro de los detalles bonitos que me ha gustado es cómo también, de algún modo u otro, detallas la cultura japonesa vista no solo en Japón, pero también vista en España, y cómo para alguien cafre como Andreu, y para la gente que no lo sepa, cómo nos acercas a las máscaras NOC, a lo que es el sintoísmo, el teatro. Si esta obra fuese una obra de teatro, ¿no? Y tuvieses que ponerle título, un título diferente al que tiene, ¿qué nombre teatral pondrías a este libro? Pues yo creo que lo titularía Soledad, porque al final todos los personajes que aparecen ahí, más o menos acompañados, tienen una parte de soledad que se hace bastante fuerte y que se ve. Tanto los personajes antagónicos como los personajes buenos, los personajes secundarios, al final todos tienen una tragedia que cargan como una obra de teatro, ¿no? Y todos tienen en algún momento que desarrollar un personaje porque no les queda más remedio, que no es realmente su verdadera personalidad, ¿no? Por eso el libro está dividido en actos en vez de en capítulos. Y Sí. por eso se fusiona tanto la historia que representa las máscaras y la espiritualidad de Japón con nuestra realidad, que no nos separa tanto de lo que realmente vivimos. Mm. ¿Crees que, sin desvelar nada, ciertos personajes, dos, bueno, tenemos a uno en Japón y otro en España, les ha influido tanto ese cascabel, esa máscara, aparte de las tragedias familiares, que se han puesto esa máscara que da miedo y, digamos, nos ha enseñado esa falsedad, nos ha enseñado, ¿están de verdad locos o no? Porque al final yo, de estos dos, sin desvelar, dije, no me creo que estén, o sea, hay algo de cuerdo, hay algo de locura. Claro, pero es que es una de las cosas que el lector se va a encontrar en la novela. Él mismo va a tener que evaluar y decidir quién realmente está bien o quién realmente no lo está. Qué es realmente real y qué no. Para determinadas personas, la normalidad es una cosa y para otros es otra. Y aquí es donde juega muchísimo el lector, que va a estar navegando entre perfiles psicológicos, entre personas, temperamentos y situaciones que le van a hacer juzgar con quién se queda y con quién no. Y quién realmente es bueno, quién realmente es malo y qué es real y qué no. Ahí es donde el lector tiene un papel muy importante y es protagonista de esta historia. Mm. La fotografía es importante. Si este libro fuese una fotografía, ¿cuál sería ahora? Por supuesto, una máscara de teatro, ¿no? Sí, sería esa la imagen que lo caracterizaría, pero no por la máscara en sí, sino por lo que implica una máscara para nosotros, para la vida, para la forma de llevar nuestra vida, para la forma de relacionarnos con las personas, cómo somos realmente, qué enseñamos, qué no enseñamos, qué vendemos o qué no vendemos de nuestra personalidad. Al final las máscaras son eso, una coraza que la gente se pone que puede ser bueno, que puede ser malo, que te puede proteger o que te puede aislar.
Y yo creo que la historia también gira en torno a esa parte del significado de una máscara y lo que implica llevarla, ¿no? Simbólicamente hablando. Sí, Pues muchísimas gracias, Malenka. a ti.